una pequeña reflexión anotada para que no se vaya de tiempo. San Ignacio, fue el tercer obispo de Antioquía, situada en Siria. Esto también nos da ocasión de rezar por estos lugares, ¿no? Lo que en un sentido amplio es Tierra Santa, que está siempre atenazada por conflictos y en el fondo por esto, ¿no? Por no dejarnos purificar por el Señor. ¿Cuándo nos dejamos purificar por el Señor? Cuando somos libres. Den todo lo que tiene como limosna y entonces serán puros, dice Jesús. Todo, dar todo es liberarse, no para perderlo, sino para tenerlo en serio. La ciudad era una de las más importantes, Antioquía, de toda la cristiandad en los primeros siglos. Fue allí donde se empezó a denominar cristianos a los discípulos de Cristo. Fue allí también donde Ignacio se refirió a la iglesia como católicos, católica, universal. Antioquía, en orden de importancia, se sitúa solo detrás de Roma y Alejandría. Era una ciudad con gran número de cristianos, gobernada bajo las órdenes del emperador Trajano, que si bien al principio respetó a los cristianos, posteriormente los persiguió por oponerse a los dioses que él adoraba. El obispo Ignacio fue arrestado por negarse a adorar a estos dioses y por proclamar la existencia de un solo Dios verdadero. Llevado a Roma para ser martirizado, durante el viaje escribió sus famosas 7 cartas, que se pueden dividir en 2 grupos. Las primeras 6 cartas iban dirigidas a las iglesias de Asia Menor para exhortarlas a mantenerse en la unidad y en la tradición apostólica. Estas cartas de finales del siglo I son un tesoro precioso para nosotros y son expresión de la tradición y de la fe de la generación que había conocido a los apóstoles. Exhortaban a la unidad eclesial, centrada en la Eucaristía y en el ministerio episcopal, pero sobre todo expresan la intensidad de su amor a Jesucristo. En cada parada de viaje aprovechaba para reunirse con los cristianos del lugar, que salían junto con su obispo respectivo para escucharle y para recibir su bendición. Es venerado en Oriente y Occidente San Ignacio, y los antiguos lo llamaban Teóforo, es decir, portador de Dios. Las antífonas de los cánticos evangélicos de hoy están tomados de sus cartas. En la perícopa anterior al evangelio de hoy, Jesús habla del ojo interior como lámpara, luz del juzgar y de actuar de la persona. Teniendo esto presente, se comprende la dureza de las palabras del Maestro hacia el fariseo. El conocimiento de la ley, la luz que Dios dio a su pueblo, no le ha llevado a ver, vivir recta y plenamente. Ver es vivir recta y plenamente, como dice el apóstol. No los escuchadores, los hacedores de la palabra entran en el reino de Dios. La ceguera existencial es la que postra. Por eso Jesús dice necios. Necio es el que puede y no quiere. Hay gente que es corta y pobre no puede, no entiende y no entiende. Y Dios sabe y es misericordioso. Y nosotros también tendríamos que aprender a ser misericordioso con el que no puede. Pero el que pudiendo no lo hace es un necio. Necio es quien no practica la religión y no crece en integridad, sino solo a veces hace como que crece, que eso es lo que Jesús le critica a los fariseos, hace como que crece para justificar el raquitismo espiritual y humano. Nosotros tenemos que ser fuertes en el Señor y tenemos que buscar su palabra. No me quiero meter en líos de interpretación, pero escucharon la primera lectura, ¿no? San Pablo a los cristianos de Roma les dice que todo lo que necesitamos para creer y conocer a Dios lo tenemos en la creación. Pensemos en el Papa Francisco, que 2x3 nos habla de esto y acaba de sacar un segundo documento al respecto de la creación. No tenemos excusas para no conocer a Dios. Y si uno no conoce, no quiere conocer a Dios, necio, ¿qué pasa? Se pervierte. Entonces, tantas perversiones, tanto odio, tanta guerra en el mundo, es un negarse persistentemente a conocer.
ojos que ven para voluntades que hagan. Que la Santísima Virgen, que San Ignacio intercedan por nosotros, este mártir que animó a la comunidad que sucedió al primer anuncio de los apóstoles, nos anime también a nosotros, y recordando, como me gusta siempre, el himno de la liturgia de las horas, ¿no? Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado. Pensamos en un montón de cosas y después no somos capaces de aceptar los dolores, las piedritas en el zapato, que son ciertas, pero que son nuestro martirio de cada día, y sería distinto si nosotros las viviésemos y aceptásemos en Dios. Pedimos por nuestras intenciones y le pedimos al Señor la gracia de su ayuda y protección. Que así sea. Que así sea.